Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión, Giovanni Lecaro Romero 141 nos comenta lo siguiente. Son muy buenos tus videos, pero tengo una duda. Cuando te refieres que en tu proyector notas las diferencias de un video streaming en comparación con un Blu-ray, ¿en qué distancia lo notas? Porque como bien dices, si te alejas más de la pantalla no se notaría, porque yo tengo un televisor de 55 pulgadas y sí noto esos artefactos, más en videos 1080p porque tengo una sala pequeña. ¿No se debe aplicar lo mismo a tu proyector, que me imagino que debes tener una distancia más lejana? Saludos. Híjole, es que esto sí es un tema completamente, y es un tema que causa muchísima, pero muchísima confusión. Algunos te van a decir que en un televisor de 40 pulgadas inmediatamente pueden notar la diferencia entre 1080p y 4K, que en 32 pulgadas puedes notar la diferencia entre un Blu-ray y 1080p en versión de streaming. Esto termina siendo muy controversial porque hay muchas variables. ¿Por qué hay muchas variables al momento de hablar de esto? Porque tal vez tú tienes, sí, un televisor de 32 pulgadas, pero tal vez lo utilizas como monitor de computadora. Si tú tienes 32 pulgadas a unos 30-40 centímetros de tu cara, evidentemente cada detalle se va a notar. Y por lo tanto, sí podrías notar la diferencia entre un Blu-ray normal 1080p y una versión 1080p de streaming. ¿Pero por qué? Pues porque estás muy pero muy cerca, entonces vas a ver los artefactos. Y efectivamente, Giovanni, como lo dices, en cualquier televisor, dependiendo a la distancia a la que estés, vas a notar este tipo de problemas. Yo te puedo decir que en mi pantalla de proyección, por la distancia a la que estoy, que son 3 metros, sí noto la diferencia muy fácilmente entre el formato físico, ya sea en Full HD o 4K, y las versiones de streaming. Hay muchos detalles que terminan revelándolo. Hay ocasiones donde una película no es verdaderamente 4K, sino que solamente algunas escenas, y en el proyector sí se nota eso. Entonces, por ejemplo, ves una escena de un paisaje y se nota totalmente en 4K, y de pronto hay un close-up hacia un artefacto, hacia las manos de un personaje, y de pronto se nota que es una versión escalada de 1080p. Llegas a notar en 120 pulgadas a 3 metros cuando una imagen es procesada. Por ejemplo, ahorita que salieron las versiones de Aliens, True Lies, todas estas películas de James Cameron, Titanic, en versión 4K, en esa pantalla de 120 pulgadas es impresionante poder ver cómo ciertos aspectos de la imagen fueron creados con inteligencia artificial o con una inteligencia artificial no tan avanzada, y en otros momentos no se nota tanto. Por ejemplo, en Titanic, en formato Blu-ray 4K, yo puedo notar perfectamente que cuando están en estos barcos al inicio los investigadores y están hablando con la viejita, se nota que viene de una fuente mucho más antigua. Seguramente viene del último escaneo en 1080p y lo convirtieron a 4K a través de procesamiento, inteligencia artificial y otras herramientas. ¿Por qué se nota? Pues porque hay algunos artefactos que tienen que ver más con la tecnología al momento de hacer todo el escaneo del filme, que es de muchos años atrás, y evidentemente pues la inteligencia artificial no lo va a poder resolver, tal cual como lo dice el dicho garbage in, garbage out, que significa si hay basura de entrada, hay basura de salida.
Y sí, la inteligencia artificial pues sí intenta reinterpretar la imagen, crear una nueva imagen desde cero. También va a haber este tipo de problemas que la inteligencia artificial no va a poder distinguir si es parte de la película o es problema del escaneo. Entonces, como les digo, en esa película alcanzas a ver cada vez que hay un cambio de toma, esta escena sí se ve como un escaneo mucho más limpio. Esto se ve sumamente procesado. Aquí los ojos no se ven correctamente. En esta otra escena los ojos se ven muy enfocados, pero es extraño porque están enfocados los ojos, pero al mismo tiempo la parte de atrás, el fondo, también está enfocado, y eso no sucede. O sea, el cabello se ve desenfocado, la cara desenfocada, pero los ojos súper definidos, igual que el fondo. Son cosas que empiezas a notar en pantallas mucho, pero mucho más grandes. Yo me acuerdo que cuando veía películas en DVD o incluso en Blu-ray normal, pero tenía un televisor mucho más pequeño. En aquellos años, pues los primeros televisores HD eran todavía de caja, utilizaban un cinescopio. Entonces en esos televisores pues lo máximo que llegabas era 28, 27 pulgadas, y en esos televisores yo me acuerdo que no alcanzaba a notar las diferencias. Hasta después, cuando compré mi primer proyector, me fui dando cuenta que en muchas películas hay muchas escenas desenfocadas. Por ejemplo, en Titanic, cuando Jack está abrazando a Rose en el atardecer y alzan los brazos y todo, en esa escena hay un momento donde el cuadro está completamente desenfocado y de pronto entra en foco. Años posteriores, justamente James Cameron lo comentó y yo lo llegué a notar hasta que lo había visto en un proyector. Pero pues son pequeños detalles que empiezas a notar conforme va aumentando el tamaño de imagen. Por eso es lo que les digo. Yo siempre comento que tal vez en un televisor de 77, 80 pulgadas no vas a notar tantas diferencias entre versión física y versión en streaming. Pero ahora, aquí también hay que hacer matices. Si estás sentado tal vez a 1 metro o menos de 1 metro, evidentemente sí lo vas a notar. Pero si te sientas a una distancia de 3, 2 metros y medio, difícilmente lo vas a llegar a notar. Es este tipo de cuestión que va a depender de cada persona, de cómo es la instalación de su cine en casa, etc. Yo aquí con mi televisor de 77 pulgadas no puedo notar la diferencia entre un Blu-ray normal en formato físico y una versión en streaming. Pero ahora, ahí yo tengo una distancia de 3.3 metros, 3.4 metros. También hay que tomar en cuenta eso. Pero ahora, en un proyector, si tú te sientas a la distancia ideal que está establecida por los estándares, inmediatamente lo vas a notar. ¿Por qué digo específicamente el proyector? Bueno, pues porque los televisores siguen siendo muy pequeños. Es hasta ahorita que ya comienza a ver televisores de 100 pulgadas que ya van a empezar a notar las bondades del formato verdaderamente en resolución 4K. Oye David, pero yo lo notaba desde antes. Sí, pero no completamente. ¿Por qué? Porque siempre nos dieron recomendaciones del tamaño de televisor que debíamos de comprar cuando los televisores eran de 60, 50 pulgadas los más grandes. Y entonces te hacían sentir que si te sentabas a 2 metros y medio, 3 metros, lo mejor que podías comprar era un televisor de 55 pulgadas, porque uno más grande ya te marearía o uno más chico se sentiría demasiado pequeño. Pero la realidad es que tanto el de 55 como uno más pequeño iban a ser muy pero muy pequeños para esa distancia. Pero lo que pasaba es que los fabricantes pues no tenían ofertas de televisores mucho más grandes. Entonces te hacían creer que ya un televisor de 55 pulgadas era gigante. Y hagan memoria, seguramente muchos de ustedes años atrás, hace tal vez unos 10, unos 8 años, tenían una pantalla de 40 pulgadas y según la industria era un televisor gigante y para ustedes era algo que ya era enorme, era como ir al cine.
Ahora pues estamos en televisores de 80, ya hasta 100 pulgadas. Se van a dar cuenta tarde o temprano que 80 pulgadas sigue siendo más o menos pequeño. Ya va a ser a las 100 pulgadas que verdaderamente van a notar un verdadero beneficio de todas las resoluciones. Y entonces con estos televisores mucho más grandes, al fin nos podemos medir con las salas de cine. Ya no tenemos que utilizar, digamos, estándares medio inventados por la industria para justificar un televisor que sea mucho más chiquito, etc. Ahora sí podemos medirnos con ángulos de visión de 40 grados y ahora sí va a ser una pantalla que cubra tu ángulo de visión, y entonces es ahí donde lo vas a notar a pesar de que estés a 3 metros, 3 metros y medio. Ahora ya si te sientas tal vez 4 o 5 metros, va a ser igualmente más complicado que llegues a notar una diferencia, pero pues si te sientas a una distancia entre comillas normal que se apega a los estándares, pues vas a notar la diferencia muy evidente entre streaming y formato físico. Lo mismo pasa con 4K y 1080p. Si no fuera por el HDR sería muy difícil notar una diferencia. Nuevamente, ya se los platiqué en un video pasado que una amiga cuando vio la pantalla OLED dijo, no, es que en esta pantalla se nota mucha mayor definición. Yo le pregunté, ¿a qué te refieres con mayor definición? Me dice, pues sí, los colores, los brillos se ven mucho más llamativos. Y le digo, es que eso no es definición. Nuevamente, cuando hablamos de 4K y cuando hablamos de Full HD, estamos hablando de resolución. Ahí sí estamos hablando de la definición. Entonces, no confundan los colores, los brillos, el contraste con la resolución de la pantalla, la resolución de la imagen. Si únicamente nos quedamos hablando de resolución, en un televisor por abajo de las 80 pulgadas, es complicado lograr discernir entre una imagen 4K y una imagen Full HD. Evidentemente, entre más cerca estés, ahí sí se va a notar. Pero nuevamente depende de la distancia. Siguiendo los estándares de la industria, pues estas pantallas deberían de estar sumamente cerca. Pero yo no conozco a nadie que se siente a 1,5 metros, a 1,3 metros de su televisor de 80 pulgadas. Entonces normalmente la distancia de sentado está a 2,5 metros, 3. A 2,5 metros, 3 es muy difícil notar la diferencia en resolución. Sí vas a notar el contraste, vas a notar mejores colores, etc. Pero no tiene que ver con la resolución. Tiene que ver con el HDR y otros aspectos de la imagen. Si te sientas más cerca y lo logras ver, perfecto. Qué bueno, pero normalmente una distancia, incluso estéticamente, un televisor que está a una distancia pero tan corta del espectador, se ve medio extraño. Sí se siente que estás en una instalación como de niño, que estás juntito a la pantalla, así todo replegado para poder ver esta imagen que entre comillas es gigante. Sí, totalmente Giovanni, tienes razón. Todo depende de la distancia, el tamaño de imagen, la resolución, etc. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.